la computadora de la oficina. Y aquí estamos. Probablemente el audio no sea lo óptimo. Fíjense que como mi monitor no tiene cámara incorporada, entonces tiene una webcam adicional y estas utilizan el micrófono en la propia cámara. Entonces, aunque mi voz es audible, pero por si no me escucharan muy claro, me hacen favor de comentármelo. ¿Cómo sintieron el examen? Estaba fácil, ¿verdad? Yo estaba viendo que si hubiese sido un examen presencial, pues no sé, porque se recuerdan que parte de, qué bueno, parte de de este curso de Derecho Notarial de 3, porque el notariado se divide en 4 cursos. El primero y el segundo es la parte sustantiva o doctrinaria, aunque en el notariado 2 pues se habla del instrumento público, de las actas de protocolación, las legalizaciones de firma de documentos y actas notariales. En el curso de Derecho Notariado 3, jurisdicción voluntaria, que ya son en base a instrumentos que ustedes conocen, como es el acta notarial. Hay otro tipo de documentos notariales que son las resoluciones y notificaciones notariales, que pues esas se ven en este curso. Una de las ventajas es que la ley nos establece que las resoluciones son de redacción discrecional, porque así lo dice la norma. Eso nos permite que podamos inspirarnos en poder realizar una redacción amplia o una redacción concreta. Los requisitos que la ley nos establece pues son bastante concretos. Por ejemplo, el 5477, nos dice con relación a las resoluciones, en el artículo 2, dice que las resoluciones serán de carácter discrecional y únicamente nos pide unos pocos requisitos. Dice la dirección de la oficina del notario, que platicábamos que ese requisito es porque el sistema de notariado latino permite que el notariado se pueda ejercer en toda la República. Yo puedo suscribir un acta notarial hoy en la ciudad capital, tomar un bus para Petén, amanecer mañana en el Petén y mañana suscribir un acta notarial en el Petén. O sea, yo como notario no tengo impedimento para poder ejercer el notariado en todo el territorio de la República de Guatemala. Aún más, ustedes saben que yo podría inclusive salir del país, avisar al Archivo General de Protocolos que voy a abandonar el país por cuestiones de trabajo o cuestiones personales, y podría inclusive redactar un documento notarial fuera de las fronteras de la República de Guatemala, y esa función notarial, esa fe pública notarial que voy a ejercer en el extranjero, también puede surtir efectos legales en Guatemala. Por ejemplo, un documento que se puede otorgar en el extranjero y que va a protocolizarse en Guatemala, inscribirse en el Archivo General de Protocolos y surtir efectos jurídicos posteriores. Pero el tema de la dirección en estas resoluciones notariales en la jurisdicción voluntaria se debe a que como nosotros podemos ejercer con esa amplitud y esa libertad la profesión del notariado, como la abogacía también, por supuesto, entonces, pues el legislador se le ocurre decir, bueno, entonces por lo menos ponga en sus resoluciones o en sus avisos también la dirección de su notaría o la dirección de su oficina, ¿verdad? Para efectos de que ahí sea donde se puedan por lo menos presentar oposiciones en caso pudieran existir, ¿verdad? Porque recuérdense que en esta jurisdicción voluntaria tiene que existir un consentimiento unánime, pero eso no es una regla obligatoria, porque si alguien tiene la inquietud de oponerse a un trámite de jurisdicción voluntaria, pues la ley se lo permite, pues si no estaríamos siendo violentando derechos a las personas
y la ley no permite eso. Constitucionalmente sería inconstitucional crear una norma, un procedimiento, una disposición legal que vulnere derechos de otras personas. Por eso es que la jurisdicción voluntaria, tanto en la vía judicial como en la vía del notario, pues le otorga la facultad a las partes, a los terceros con interés, de poder oponerse a este trámite. Entonces, dicho lo anterior, por eso es que se sugiere, bueno, no, en este caso no se sugiere, la redacción sí es discrecional, pero se le pide al notario que ponga los siguientes requisitos. Dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar y la disposición de la que se dicte, la firma y sello del notario para darle la autenticidad y certeza jurídica, ¿verdad? Porque podríamos emitir una resolución y si no lleva la firma y sello del notario es como hacer una escritura pública que no lleve la firma del notario, o hacer un acta notarial que no lleve la firma del notario, o hacer una legalización de firma o legalización de documento que no lleve la firma y sello del notario. Entonces, pues por supuesto que ese es un requisito que no es objeto de discrecionalidad. Lo que queda sujeto a discrecionalidad en todo caso es la redacción de la resolución. Y eso es en sí, ¿verdad? O sea, el procedimiento. Se me ocurría, ahorita que estaba hablando de este tema, fíjense que en la actualidad muchos profesionales del derecho, entiéndase, abogados y notarios, pues ya no tienen una oficina jurídica, ya no tienen una notaría, un bufete, una sede, pues donde sus clientes puedan llegar a pedir una asesoría o a solicitar sus servicios profesionales. Por cuestión de la vida, del alto costo, de las dificultades, muchos de los profesionales del derecho pues ahora ejercen su profesión desde su casa, lo cual es válido. Mi papá decía pues que el verdadero abogado y notario es el que se hace en la calle, decía mi papá, y él se refería pues que es el abogado que enfrenta las vicisitudes de la profesión, ir a los tribunales, ir a los registros, ir a las instituciones públicas o privadas, atender al cliente, ir realmente a vivir lo que es la litis. No digo que quien no lo haga, pues también por supuesto que hay excelentes profesionales, jueces, fiscales, abogados defensores públicos, asesores en la administración pública, fiscales del Ministerio Público. Por supuesto que hay profesionales excelentes que no necesariamente litigan. Pero lo que les quería decir como fondo es que actualmente ya hay muchos profesionales del derecho que ya no tienen oficina y ejercen su profesión o sus profesiones desde sus residencias. Y por supuesto que a lo mejor es incómodo para algún profesional del derecho, que no los estoy criticando, quiero aclarar esto, no es una crítica, solamente es un comentario, que pues el profesional del derecho pues que tiene en su casa su computadora, tiene su impresora y un lugar donde poder pues, ejercer la profesión, que es una profesión muy bendecida la nuestra, porque por ejemplo pensemos en un odontólogo, pues él necesita una clínica por lo menos para tener su instrumental, ¿verdad? Un médico, pues me imagino pues que sí necesita pues muchos de los instrumentos de las ciencias médicas que para poder ejercer su profesión. El abogado pues no necesita mucho, necesita más su conocimiento, su capacidad, su destreza y pues una máquina de escribir, un escritorio, es poco lo que necesita. Y entonces estos abogados y notarios, o principalmente los notarios que no tienen una sede, una notaría y tienen la dirección de su casa, pues en todo caso sería la dirección a la cual tendrían que señalar. De hecho, en la práctica hay muchos abogados que en la actualidad pues se les denomina abogados de restaurante porque atienden a sus clientes en un McDonald's, en un Burger King. Yo tengo mi oficina en el centro comercial de la zona 4, como ustedes ya saben, pues porque vinieron a dejar sus trabajos el día de hoy. Y aquí cerca de mi oficina, pues está la torre de tribunales. Cerca de la torre de tribunales hay un restaurante Burger King que es muy famoso porque muchos colegas ahí atienden a sus clientes. Y llama la atención que a veces en sus tarjetas de presentación dice, o así notariado, en lugar de poner dirección en su tarjeta de presentación, dice número de teléfono o número de celular.
y entonces me imagino que el cliente lo llama, el licenciado, mire, fíjese que necesito plantearle un caso, necesito que me haga una jurisdicción voluntaria, ¿de dónde lo puedo localizar? ¿En dónde tiene su oficina? Y entonces supongo que le va a decir el profesional, mire, ¿usted conoce el Burger King que está cerca del tribunal? Sí, juntémonos ahí, tomamos un cafecito y platicamos. Entonces, pues ya en la práctica se da mucho esa tendencia, pero para efectos de certeza jurídica en la jurisdicción voluntaria se le pide, se le exige al notario que tenga que señalar una sede, y por supuesto que no va a ser válido que vamos a poner a dirección del Burger King, ¿no? O del McDonald's. Tenemos que poner una dirección física que probablemente en muchos casos va a ser la residencia del profesional del derecho, ¿verdad? O sea, no lo veo realmente ni criticable, ni ilegal. La verdad es que pues es una de las, como les repito, es una de las bendiciones que nos brinda nuestra profesión. Bueno, dicho lo anterior, dentro de los trámites de jurisdicción voluntaria que todavía tenemos pendientes, está una que no está dentro de que sí está en el Código Civil, pero no está en el 5477, no está dentro de este decreto del Congreso del 5477, y es la rectificación de área. Esta pues es novedosa porque el decreto ley 125-83 crea este procedimiento que ya lo regulaba anteriormente el Código Civil, pero es una tendencia que todavía en la actualidad en Guatemala da mucho problema para el usuario, para el propietario, y le da mucho trabajo al notario, y es el cuestión de las tierras. En Guatemala todavía hay mucha incertidumbre en relación a la propiedad. El propio Estado, la propia administración pública tiene mucho conflicto. Fíjense que un pequeño paréntesis, porque ahorita se me viene a la mente. Yo trabajé en algunos años como gerente del área procesal en Telgua. Telgua es la empresa privada que anteriormente fue Guatel. Pues ya empresa privada, yo estuve trabajando ahí, y en alguna ocasión nosotros trabajábamos mucha titulación supletoria, o sea, crearle número de registro para inscribirlo en el Registro General de la Propiedad a varios bienes inmuebles que Guatel tenía, pero que no tenían inscripción registral. Nosotros como yo estaba encargado del área procesal, parte de nuestra competencia era tramitar titulación supletoria. Y me llama la atención, y lo cuento como una anécdota real del desorden que hay en Guatemala en relación a la propiedad y al registro de la propiedad. Por ejemplo, que fíjense que donde está ubicado las instalaciones de Telgua, que antes era Guatel, en la zona 1, que es el edificio que está a la par de Correos, resulta que parte de la finca, ese terreno que está donde está Telgua, que antes era Guatel, pertenece a Correos y Telégrafos. Eso no lo sabe mucha gente, pero es una realidad. Otro caso que yo me enteré también en el ejercicio de mi profesión fue que el Aeropuerto Internacional Aurora, la finca La Aurora, donde está sentado el Aeropuerto Internacional Aurora, no pertenece realmente a Aeronáutica Civil o al Ministerio de Comunicaciones. En este caso sí no recuerdo bien, pero hay propietarios de esa finca donde está el aeropuerto que eventualmente podrían reclamar regalías, por ejemplo, ¿verdad? Y imagínense que instituciones como Correos y Telégrafos, como por ejemplo el aeropuerto, que es el único aeropuerto internacional en Guatemala, tiene esas dificultades. Imagínense que no podríamos pensar en personas privadas. Y por eso es que el tema de la titulación supletoria es muy común en Guatemala. De hecho, todavía hay en Guatemala mucha tierra que pertenece al Estado, pero que está en uso y disfrute de particulares. Toda el área por ejemplo, de la costa, del área de Iztapa, Tacisco y todo eso, que pertenece a OCRET, a áreas protegidas del Estado. En el área de Petén también lo vemos. En el área por ejemplo, del lago de Izabal, Río Dulce,
a los linderos del lago de Atitlán. Hay mucha propiedad que pertenece al Estado y hay mucha propiedad, principalmente en Occidente, que las personas tienen derechos de posesión, pero no tienen derecho de propiedad. Y que, miren, para titulación supletoria hay bastante trabajo. Pues relacionado a eso viene la rectificación de área, porque resulta que también en el Registro General de la Propiedad hay muchas propiedades, bienes, inmuebles urbanos que resulta que no tienen las medidas y colindancias que están registradas en el Registro General de la Propiedad. Por supuesto, por ejemplo, yo tengo una finca a mi nombre y resulta que lo que yo realmente tengo, me entero que en el registro de la propiedad aparece que tengo más. Entonces, por supuesto que ahí no voy a decir nada porque eventualmente me están dando más de lo que realmente me pertenece. Pero el problema se da cuando tengo menos. Resulta que yo compré cierta cantidad de metros cuadrados o de varas cuadradas y cuando me doy cuenta de la primera inscripción de dominio en el Registro General de la Propiedad, encuentro que mi área de propiedad es menor o en el registro de la propiedad le inscribieron menor de lo que realmente es. Entonces tengo derecho a rectificar el área y decirle al registrador general de la propiedad, mire, aquí hay un error, realmente mi propiedad es mayor que la que ustedes tienen registrada. Y ese trámite de rectificación de área, pues el legislador eventualmente desde el año 1983 que se creó esta ley, este decreto ley, consideró que también se podía tramitar ante notario. Esta ley entró en vigencia a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial, que fue el 14 de octubre de 1983, durante el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores, que los que pues se recuerdan de la historia o algunos que tal vez lo vivieron, se recuerdan que hubo un golpe de Estado, el último golpe de Estado que hubo en Guatemala, inicialmente por un triunvirato que estaba encabezado por el general Efraín Ríos Montt, en la cual también integraba ese triunvirato el general Óscar Humberto Mejía Víctores, que posteriormente se quedó como jefe de Estado durante ese gobierno de facto que convocó a una asamblea constituyente para crear la constitución que actualmente tenemos vigente y que pues ya llamó a la integración de un nuevo Congreso y a las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente durante una era democrática. Y esto fue ya cuando el primer presidente en la era democrática fue Marco Vinicio Cerezo Arévalo, que de hecho ayer lo estaba viendo ahí en redes sociales un poquito de su historia. Bueno, entonces, un segundito. Luego le voy a quitar volumen a mi teléfono. Bueno, el Código Civil, el Decreto Ley 106, ya regulaba en el libro cuarto, que se refiere al Registro General de la Propiedad, en el capítulo cuarto, errores en los libros y su rectificación. Y esto está a partir del artículo 1242, por si tienen a la vista ustedes su Código Civil. Esta es la parte final del libro cuarto del Código Civil. Si nos recordamos ahorita haciendo un poquito de recuerdo de nuestro procedimiento civil, el libro 1 es de las personas y de la familia, el libro 2 es de la propiedad y demás derechos reales, el libro 3 es de la sucesión hereditaria, el libro 4 es del registro general de la propiedad, y el libro 5, que se divide en dos partes, la parte general y la parte especial, obligaciones y contratos. Pues en la parte final del libro 4 encontramos este capítulo 4, que su título es Errores en los libros y su rectificación. O sea, el propio legislador, al crear el Código Civil, el Decreto Ley 106,
pues en el libro del registro de la propiedad contempla que podría existir errores en la inscripción registral. Y es que, pues miren, al notario nos han dado tantas facultades que realmente y lamentablemente se han mal utilizado, pero pues en la práctica funciona. Fíjense que una de las obligaciones que tenemos ahora de dar estas clases virtuales son que tenemos que tomar fotografías de la clase que estamos dando. Entonces ahorita voy a interrumpir un segundito. Ok, y al final, bueno, pongan sus cámaras, así quedamos así. Excelente. Y ahí tomamos otras cuando vayamos terminando la clase. Entonces, el legislador contempló los errores que pueden existir en el registro, porque ¿en qué se basa el registro? En el notario, en los datos que el notario le da para inscribir una propiedad. Por ejemplo, con eso inicié la clase de hoy. Uno de las falencias de certeza jurídica que tenemos en relación a ese bien constitucional que se llama propiedad privada, y principalmente estoy hablando de bienes inmuebles, es que el registro de la propiedad no tiene inscripción de todos los bienes inmuebles del territorio guatemalteco, sino que cuando hay inscripción también hay errores en sus medidas. Entonces, el legislador pues consideró eso, y en el artículo 1242, repito, 1242, dice: los registradores, antes de firmar y sellar los asientos del registro, cuidarán de revisarlos para salvar las palabras testadas o intercaladas. No podrá corregirse los errores u omisiones corregidos en los libros de registro con tachas o intercalando palabras. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales, en el 1244. En el 1245, los errores de concepto no pueden rectificarse, sino con acuerdo unánime de los interesados. Esto lo que el legislador trata de indicar es que los errores de fondo no los puede corregir de oficio la autoridad registral, que es el registrador general de la propiedad. Tiene que contar con el consentimiento de los interesados, que en este caso son los propietarios y los colindantes. Porque, por ejemplo, yo digo, el área de mi propiedad es menor del que se encuentra registrado en el registro. Entonces, por supuesto que al pedir yo la rectificación, tengo de alguna manera que afectar o no los derechos de mis colindantes, de mis vecinos. Entonces, por eso es que se tiene que crear un procedimiento en el cual tiene que existir consentimiento unánime. Por eso estamos hablando de este procedimiento de rectificación de área dentro de la jurisdicción voluntaria. Sigo leyendo las partes conducentes de esos artículos. 1246, se entenderá que se comete error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen el verdadero sentido. 1247, el registrador o cualquiera de los interesados en un asiento pueden oponerse a la rectificación que otros soliciten por causa de error de concepto, siempre que a juicio de aquellos el concepto que se supone equivocado esté conforme al mérito del título del asiento a que se refiere. 1248, los errores de concepto se rectifican por un nuevo asiento que se extenderá mediante la presentación del mismo título ya inscrito del registrador. El registrador reconoce su error o el juez lo declara, etc. 1249, cuando los errores materiales o de concepto anulen una inscripción, no habrá lugar a la rectificación, sino mediante declaración judicial. El asiento rectificado no produce efecto en ningún caso. 1250, y ahí termino. Respecto a los detalles sobre el monto de llevar el registro, los registradores observarán las inscripciones contenidas en el reglamento del ramo. Entonces, el legislador civil, en relación a las obligaciones del registrador general de la propiedad,
pues ya veía que podría existir errores de concepto y otros en las inscripciones registrales. Por ello es que considera necesario pues que exista un procedimiento, eso posteriormente, ¿verdad? Porque este decreto pues fue posterior. Aquí tengo a la vista el decreto ley número 125-83, que es el decreto de rectificación de área de inmuebles urbanos. Este fue también, es como les mencioné hace un momento, creado en la época de facto de Mejía Víctores. Y pues en base al Estatuto Fundamental de Gobierno, y voy a leer muy puntualmente los principales artículos. Objeto de la ley, artículo 1. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad podrán solicitar ante notario la rectificación del área ante tales inmuebles en la forma y acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley. Aquí tenemos que llamar la atención en dos aspectos. Uno, que sean bienes inmuebles urbanos. Y dos, que el área física sea menor al que se encuentra registrado en el Registro General de la Propiedad. Segundo, artículo 2, consentimiento unánime, que eso para nosotros en la jurisdicción voluntaria ya no es nada nuevo, eso es de conocimiento de todos nosotros. Y es el hecho de que para que exista jurisdicción voluntaria tiene que haber consentimiento unánime, tal y como lo refiere la jurisdicción voluntaria. Pues, si hay conflicto, si hay litis, si hay oposición, ya no puede seguirse en esta vía. Aquí la diferencia a la que tenemos nosotros conocimiento, o sea, a los demás trámites de jurisdicción voluntaria en la vía notarial, es que aquí no se judicializa, sino se remite al funcionario administrativo para que continúe, ya no es el funcionario judicial, pero eso lo veremos a continuación. Entonces el artículo 2 del decreto 125-83 refiere consentimiento unánime. Para que la rectificación de un bien inmueble urbano pueda tramitarse en la vía notarial, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Ninguna novedad para nosotros, ¿verdad? Eso ya lo manejamos, lo conocemos y lo sabemos. Sigue mencionando este artículo 2 del 125-83. Si alguno de los interesados en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente. Remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente. En estos casos, el notario tendrá que percibir los honorarios que haya pactado a los que disponga el respectivo arancel. La ley normalmente es muy consciente de los derechos que tenemos los profesionales, del notario, del abogado. ¿Por qué será? Pues porque normalmente los legisladores son abogados. Entonces, por eso es que tenemos tanto privilegio. Miren, por ejemplo, muchos de los funcionarios públicos no pueden ejercer el notariado, tienen prohibición de ejercer el notariado, pero por ejemplo, muchos de esos privilegios se rompen con ciertos funcionarios de alto nivel, como por ejemplo los señores legisladores. Artículo 3, aquí habla de la autoridad administrativa, cuando hay oposición, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad administrativa? Dice, para los efectos de la aplicación de la presente ley, la autoridad administrativa será la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Hay algunas instituciones administrativas de las cuales nosotros tenemos que tener mucho conocimiento. Archivo General de Protocolos, en el caso de los notarios, porque es el que nos habilita, es el que nos inhabilita, es el que nos otorga la facultad de comprar papel sellado especial para protocolos, nos da las obligaciones posteriores y previas en el ejercicio del notariado y otras funciones.
pero también el registro general de la propiedad, que tiene que ver con bienes inmuebles o muebles registrables, pero que normalmente tienen relación con el notario. La Procuraduría General de la Nación, por supuesto, que representa al Estado, pero también a los menores incapaces o ausentes, y que en el tema del notario, pues también tiene relación, principalmente en la jurisdicción voluntaria, porque nosotros sabemos que a la Procuraduría General de la Nación tiene que remitirse muchos expedientes para su dictamen vinculante. Se recuerdan que yo menciono el tema de los dictámenes vinculantes y no los no vinculantes. Los vinculantes son aquellos que son obligatorios de cumplimiento, o sea, deben atenderse. Los no vinculantes son aquellos que la autoridad solicita al profesional, pero que no necesariamente son de cumplimiento para el funcionario. El funcionario tiene la facultad discrecional de tomar la decisión que considere conveniente, pero por supuesto se va a respaldar en los dictámenes correspondientes. Por ejemplo, en materia de la ley de contrataciones del Estado para la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública, normalmente se piden dictámenes jurídicos, dictámenes financieros y dictámenes técnicos. Si es para la compra de medicinas, pues necesitamos dictámenes técnicos de médicos, por supuesto. Si se va a hacer una carretera, pues el dictamen técnico va a ser, me imagino que de un ingeniero, de un arquitecto, de alguien que sepa de la materia. Y si vamos a comprar armas para la Policía Nacional Civil, pues el dictamen técnico tendrá que ser de un especialista en esa materia de las armas. Igual si vamos a comprar, por ejemplo, vacunas para el sarampión, pues tendrán que ser, el dictamen técnico tendrá que ser de un especialista en la materia. Esos en muchas fases de la ley pueden no ser vinculantes. En materia de jurisdicción voluntaria, los dictámenes que emite la Procuraduría General de la Nación son vinculantes. Y yo mencionaba estas instituciones públicas que tienen íntima relación. Otra muy importante, el registro mercantil, porque en el registro mercantil también tiene íntima relación con el ejercicio del notario. Las sociedades, por ejemplo, anónimas, se constituyen en escritura pública porque son contratos solemnes, están regulados tanto en el Código de Comercio como en el Código Notariado. Y para hacer una escritura pública se necesita de un notario. Para hacer un acta notarial de nombramiento de representante legal se necesita del notario. Para legalizar una patente se necesita del notario. Y para la inscripción en el registro mercantil de un comerciante o de una entidad mercantil se necesita del notario. Entonces, veamos cuál es la trascendencia del notario con esas instituciones públicas. Pero para finalizar, no para finalizar porque hay muchas otras, ¿verdad? Está SAT, por ejemplo, está Repeju, que inscribe las personas jurídicas, por ejemplo, de todas estas policías privadas, etcétera. Pero quería finalizar con el tema de la escribanía de gobierno, ¿verdad? Porque en la escribanía de gobierno, que es el notario del Estado, así como el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado, el notario del Estado es el escribano de gobierno y es el que tiene la facultad legal de poder realizar escrituras públicas en los cuales intervenga la administración pública, valga la redundancia. Ya para regresar y encauzarme en materia de la jurisdicción voluntaria notarial, por ejemplo, en la Ley de Contrataciones del Estado, dice que los contratos que se celebren entre particulares y la administración pública deberán celebrarse en contratos en papel membretado de la institución. Pero hay ciertos contratos, por ejemplo, los de arrendamiento, que como la ley lo establece, si supera los 3 años de plazo de vigencia del contrato, se debe inscribir en el Registro General de la Propiedad, y para ello no podemos hacerlo en documento administrativo, tiene que hacerse en escritura pública. Pero regula la ley que el Estado no deberá pagar honorarios, que en Guatemala se hizo esa mala práctica
hace algunos años. Por ejemplo, habían notarios que faccionaban contratos de arrendamiento o de compraventas de bienes inmuebles de parte del Estado y cobraban honorarios como que fueran particulares. Se supo de un edificio, no recuerdo bien, no estoy seguro si el edificio donde está el IPM, Instituto de Previsión Militar, ese se faccionó en 80 millones de quetzales, creo que fue la compra-venta, y una notaria particular celebró esa escritura traslativa de dominio y cobró honorarios conforme al arancel. Un platal. Pero eso no está permitido por la ley, pues por eso dice, si se va a hacer en escritura pública, tendrá que hacerse por notario particular siempre y cuando no le cobre los honorarios a la administración pública o al Estado. Lo tendrá que pagar el contratista, que es el particular. O bien, si no, pues entonces para eso está la escribanía de gobierno. Pues mencionaba todos estos antecedentes porque en todo caso siempre todo tiene una relación, ¿verdad, jóvenes? Y siempre es bueno saber de todo un poquito. Entonces, por eso mencionaba esta autoridad administrativa que es la escribanía de gobierno, que dice este decreto 12583 que para efectos de la aplicación de la escribanía de gobierno. Esta está físicamente ubicada en el edificio del Ministerio de Gobernación, en el antiguo Palacio de la Policía Nacional Civil, que está ubicado en la 6ª Avenida y 14 Calle de la Zona 1. Otro también importante artículo de esto estamos hablando de las partes generales, ¿verdad? Artículo 4, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones harán constar en acta notarial. Nada nuevo para nosotros, ¿verdad, jóvenes? Las actas notariales son los instrumentos notariales por los cuales el notario facciona y autoriza estos trámites de la jurisdicción voluntaria notarial. Dice, entonces, repito nuevamente, todas las actuaciones serán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Lo mismo que dice el 5477, pero deben contener, y allá también dice, pero deben contener, la dirección de la oficina del notario, igual que el 5477, lugar y fecha, igual que el 5477, la disposición razonada que dicte la firma de sello notario, igual. Y aclara, los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario, igual que en el 5477. O sea, no está cambiando las reglas de juego, eso ya, y eso es bueno para nosotros, porque para nosotros y para el usuario, porque el ordenamiento jurídico, su propio nombre lo dice, ordenamiento, y el ordenamiento viene de orden. Y lamentablemente en Guatemala lo que menos tenemos como nuestro ordenamiento jurídico es orden, porque tenga una variedad de leyes y disposiciones que confunden hasta el propio abogado, al propio notario, al propio asesor jurídico, no digamos a los ciudadanos, ¿verdad? Yo les comentaba que antes de la redacción final de la ley de lo contencioso administrativo, en Guatemala los recursos administrativos que ahora están unificados en revocatoria y reposición, antes cada entidad administrativa, no todos, pero la mayoría tenían sus propias disposiciones legales. Entonces, todos tenían diferentes plazos para apelación, todos tenían diferentes recursos administrativos y era un relajo. Se pueden imaginar para el examen privado de derecho administrativo hace algunos años era cosa complicadísima porque tenía que aprenderse uno un montón de plazos y disposiciones y una ley decía una cosa y otra ley decía otra. Y eso es desordenamiento jurídico, no es ordenamiento jurídico como Kelsen lo ideó, alguna vez al hacer la jerarquía de las normas. O sea, ordenamiento jurídico es orden, derecho es certeza jurídica. Pero hasta aquí todo vamos bien. Aquí la crítica es constructiva porque este decreto pues no viene a hacer cambios en lo que ya mencionaba el 5477. Artículo 5, opción al trámite. Aquí empezamos ya con lo toral de lo que tenemos que hablar. Dice, los interesados tendrán opción de acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo, ¿verdad? Entonces,
¿Quiere con notario o prefiere administrativamente? No, fíjese que mejor con notario. Le aconsejo que lo haga con notario. Va a ser más rápido, probablemente va a ser un poco más caro, pero va a ser más rápido. Esperemos, ¿va? Porque a veces los notarios se tardan más que la administración pública, pero no, ustedes y yo no somos de esos. En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa. Se tiene la libertad de, se inició notarialmente, lo paso al administrativo, o bien se inició en la vía administrativa y lo paso a la vía notarial. Tenemos esa libertad de poder hacerlo en ambas instancias. En caso el interesado desea proseguir en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierras de la escribanía, debiendo aportar la siguiente información: nombre exacto del requerente y sus datos de identificación personal, dirección del inmueble, redacción del área que aparece inscrita, nombre, dirección de ingeniero medidor que se proponga y certificación extendida por el Registro General de la Propiedad. Miren, aquí el trámite en la jurisdicción voluntaria es realmente sencillo. ¿Cómo inicia todo procedimiento de jurisdicción voluntaria por la vía extrajudicial? En este caso sería por la vía extraadministrativa, o sea, ante notario. No haya litis, que no haya litis, que todos estén de acuerdo por el momento, porque cuando se rompa el consentimiento unánime, pues entonces se rompe la vía notarial. Pero pensando que todos están de acuerdo, viene el propietario del bien inmueble y considera que necesita hacer una rectificación de área el bien de su propiedad. Usted tiene la opción de acudir ante la autoridad administrativa o bien acudir ante notario. Se le está facultando por medio de este decreto ley. ¿Y qué es lo que necesita? Pues una certificación del Registro General de la Propiedad. Con eso demuestra cómo quedó inscrito en la primera inscripción de dominio, con qué medidas y colindancias quedó inscrito el bien inmueble de su propiedad. Pero tiene que haber una discrepancia, por supuesto, porque si todo está en orden, no hay razón de ser de que exista este procedimiento de rectificar el área, que ya el decreto ley 106 hablaba de que el registrador tiene que rectificar cuando existan errores en la inscripción. Pues aquí el interesado tiene que demostrar que existe un error en el área y probablemente en las colindancias. Entonces, tiene una certificación del Registro General de la Propiedad en donde le va a establecer qué medidas y colindancias tiene en la primera inscripción de dominio. Y luego, una medición, una nueva medición por un profesional especializado, que según dice la ley, un ingeniero, dice. Porque, por ejemplo, en el tema de la titulación supletoria, en la práctica, pues puede hacerlo un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil, cualquier ingeniero que tenga una especialidad diferente. Los arquitectos también pueden hacer esos trámites de, por ejemplo, de autorizar planos o hacer mediciones. Aquí esta ley establece que tienen que ser ingenieros, pero es un profesional especializado, un doctor en la materia, que tiene que hacer una nueva medición y demostrar que no casa con la que establece el Registro General de la Propiedad. Y entonces ahí viene donde se le va a demostrar al registrador que hay un error en el área y las colindancias. Pero como mencionaba hace un momento, aquí podrían violarse derechos o intereses de terceras personas, porque hasta el momento todo va bien, el interesado no hay litis, hay consentimiento unánime, todo el mundo está de acuerdo, bueno, pero hagámoslo del conocimiento de los demás. Se recuerdan que para eso existe la publicidad de los actos administrativos y en este caso de los actos notariales, por medio de publicaciones. Así se ha acostumbrado en la jurisdicción voluntaria. Se hacen publicaciones para que las personas se enteren de que un interesado está realizando un trámite determinado que va a obtener un resultado jurídico. Entonces, se puede hacer de esa forma. En la jurisdicción voluntaria, en este trámite de rectificación de área,
pues también se permite que el notario le notifique a los interesados. En este caso van a ser los colindantes. Por supuesto que si hay un vecino que vive a 2, 3 casas o a cierta distancia que no le afecta, ese no tiene derecho ni voz ni voto. Van a tener los que están colindando, por supuesto. Ellos serán los que podrán estar de acuerdo o los que no podrán estar de acuerdo y manifestarán su oposición. Al igual forma que en el procedimiento de la titulación supletoria, se le corre audiencia a los vecinos y se les notifica a los colindantes que podrían en determinado momento considerarse perjudicados y tienen derecho constitucional de defensa y por supuesto de manifestar su oposición. Pues en este caso la ley acertadamente pues así lo regula. Adelante. Mire, y si va a pasar aquí el barrer y café, está bien, también no tenga pena. Aquí cuando se ponga en cámara le voy a presentar a mis alumnos. Es que ahorita me vinieron a hacer favor de dar una de hacer limpieza, que ahora cambiamos y nos pasamos en la tarde-noche porque a la señora no se le facilita más en este horario. Ok, artículo 7. Medida, dice, recibida la solicitud, el notario dictará resolución. ¿Cómo se llama esa resolución? Primera resolución. El primer instrumento público notarial es el acta de requerimiento. Ahí tendrá que presentar los documentos correspondientes y proponer la medición, por supuesto, del profesional técnico que va a hacer la medición y, por supuesto, que también notificarle a las personas interesadas, que son los colindantes. Aquí dice que posteriormente a esta acta de requerimiento, entonces el notario recibirá la solicitud, dice. Pero ¿cómo recibe la solicitud el notario? Por medio del acta de requerimiento. Dice, dictará resolución mandando a medir el bien objeto de rectificación de área. Solicitud por medio de acta notarial de requerimiento. Posteriormente, resolución de trámite. Se acepta para su trámite la solicitud de rectificación de área de bien inmueble urbano por parte de tal persona a quien se le va a identificar. Y dentro de esa resolución, el notario tendrá que mandar a medir para ver si es cierto lo que dice el requirente. Que no es suficiente su palabra, este es un tema técnico. ¿Y quién puede hacer técnicamente una medida? Un profesional en la materia, que no es el abogado, que no es el notario, que no es un médico, que no es un auditor, tiene que ser un técnico. Él tendrá que hacer esa medición. Entonces dice que el notario mandará a medir el bien objeto de rectificación de área, para cuya finalidad nombrará al medidor propuesto por el solicitante, quien deberá ser ingeniero civil colegiado, activo, profesional al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación. Entonces tiene que haber también un acta de discernimiento. Esa figura del acta de discernimiento es del derecho procesal civil, pero recuérdense que la jurisdicción voluntaria tiene íntima relación con el derecho civil y el derecho procesal civil. No significa que el notariado tenga exclusividad de relación con el derecho civil y el derecho procesal civil, porque también el notariado tiene relación con otras ramas del derecho. Si vamos a hacer un finiquito laboral con firma legalizada, el notario está participando ahí notarialmente en un trámite laboral. O si un notario va a suscribir un acta de arresto domiciliario en un accidente de tránsito, que es una figura que es un tipo penal, pues el notario está participando en un ámbito del derecho penal. Solo lo mencionaba como ejemplo, pero la mayor relación que existe entre el notariado y otras ramas del derecho es con el derecho civil y el derecho procesal civil. Entonces, por eso mencionaba que esta figura del discernimiento, o sea, otorgarle facultades al profesional para que actúe en determinada función, proviene del derecho civil y el derecho procesal civil.
y pues se le traslada esa facultad al notario para que le discierna el cargo al ingeniero civil que va a hacer la medición. Dice que el profesional al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación, hecho que será constar en el expediente por medio de razón que firmará el medidor y el notario. Se puede hacer por medio de una razón, como lo dice la ley, o se puede hacer por medio de un acta notarial, que yo sugiero que se haga por medio de acta notarial porque le da mayor certeza jurídica, porque el acta notarial es un instrumento donde se inspira y se aplica la fe pública notarial. El acta notarial y la escritura pública y por supuesto las legalizaciones de firma y de documentos son los instrumentos notariales donde el notario da a lucir y a ejemplificar ante los ciudadanos que está embestido de esa figura tan sagrada dentro del Estado que se llama fe pública, que originalmente solo la tienen los funcionarios públicos como los registradores, pero que la ley le otorga al notario esa sagrada fe pública. Y digo sagrada porque no debería ser violentada, y lamentablemente muchos de nuestros notarios en Guatemala pues mal utilizan esa fe pública, pero ese es un tema que pues ustedes lo saben, pero pues no vale la pena adentrarse en el asunto. Artículo 8, informe. El medidor deberá presentar informe de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya nombrado para el cargo respectivo, y su informe deberá adjuntar el plano del inmueble en el que conste el área real del mismo. Otra figura importante que ya la habíamos platicado, que está en el artículo 9, es notificación a los colindantes. El interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble. Los colindantes, por supuesto, son todos los que están rodeando los límites de su propiedad. A lo mejor es uno solo, a lo mejor un colindante es una calle pública, un callejón, puede ser la orilla del mar o de un río, no sabemos, pero si hay colindantes que son otros propietarios o poseedores, pueden considerarse ellos perjudicados con esta rectificación de área y tienen el derecho constitucional de oponerse. Digo constitucional porque pues todos los derechos que surgen del ordenamiento jurídico ordinario provienen de la Constitución. Recuérdense, cualquier disposición legal que tergiverse de alguna manera los mandatos constitucionales es nula ipso iure o nula de pleno derecho. Entonces ahí pues lo tenemos claro. Dice que el interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias, para que el notario les notifique, entregándoles copia del acta de iniciación del expediente, aquí se refiere al acta de requerimiento, y del plano elaborado por el medidor. Si no es posible hacerlo de esta manera, que el notario le notifique a los colindantes, podría ser en la práctica que esta propiedad de la cual se va a hacer la rectificación, pues sí tenga, por supuesto, colindantes, pero que sean bienes inmuebles, como se les denomina, pues que están abandonados o que no tienen uso, o a lo mejor solo hay cultivos, o a lo mejor hay ganado, pero ahí sí que hablando un poco con jocosidad, no le voy a ir a notificar a una vaca, va, de mire, dele a su dueño esta notificación. En la práctica suele pasar que no haya a quien notificarle, porque sabemos que es una propiedad privada, mi colindante hacia el sur y mi colindante hacia el norte, pero pues no sé cómo notificarle. Entonces, en este caso, la ley también falta al notario que pueda publicación. Para que se recuerdan que la publicación es otro de comunicación, de publicidad, valga la redundancia, por medio de la cual las personas tienen derecho a darse cuenta. Yo creo que esa figura de la publicación de edictos, creo que es un poco injusta para muchos, porque ¿quién lee los edictos? Ni antes, ni ahora, ni después.
la gente no. Ahora, por supuesto que hay bufetes de abogados que se dedican a eso y a leer los edictos y tienen un personal especializado. ¿Y por qué lo hacen? Porque pues velan por los intereses de sus clientes y así cobran, por supuesto, ¿no? Si le llaman a su cliente, mire, llámese al señor fulano tal y cuéntele que hay un vecino de él que está haciendo una rectificación de área en tal finca que tiene allá en Retaluleu y que le perjudica. Solo por esa información que el abogado y notario le dé a su cliente, pues desde ahí está cobrando. Entonces, pero es la minoría, pues, o sea, no todos, va a ser porcentualmente muy baja la cantidad de personas que van a leer los edictos, pero bueno, es un medio de divulgación, creo que se tendrá que adecuar a la tecnología. Hoy en la mañana, creo que les contaba al inicio de mi clase, estuve en la Antigua de Guatemala y ahí hace algún tiempo le vendían a uno un marbete para poner en su vehículo y con eso tener derecho a estacionarse en los lugares permitidos en las calles de la Antigua Guatemala. Ahora ya se sofisticaron, me imagino que ustedes lo saben, pero ahora con un POS le dicen cuál es la placa de su carro, la persona de la municipalidad ingresa la placa del vehículo y desde ese momento ya pues uno paga sus 10 quetzales y ya tiene derecho a parquearse en los lugares permitidos. ¿Por qué resalto esto? Porque ya se utiliza la tecnología, porque resulta que luego pasan los policías con un lector y aquellos carros que no están registrados en su base de datos ese día, que pagaron ese derecho de parqueo, pues les van a poner una multa. Pero ¿cómo se utiliza la tecnología para facilidad de todos? Y por supuesto que así ha venido siendo. Entonces creo que el legislador dentro de muy poco tendrá derecho a poder legislar en ese sentido, de poder utilizar la tecnología para que los edictos se publiquen por redes sociales, podría ser, ¿verdad? O por un medio más práctico. El registro de la propiedad ahora al abogado o al notario que presenta un documento al registro, le informa por medio de un WhatsApp de que tiene ingresado un documento y le avisa por WhatsApp de que ya lo puede ir a recoger. El registro mercantil de igual manera. El IX para los afiliados también ya les manda un mensajito, les dice, mire, se le recuerda que mañana tiene una cita o tiene exámenes de laboratorio, o la SAT de igual forma. Entonces, ¿por qué en temas estos de la jurisdicción, que le corresponde, por supuesto, al organismo judicial, cuando es jurisdicción de los tribunales, o a la función administrativa, como en este caso, o a la función notarial, utilizar otros medios de divulgación para que las personas puedan enterarse? Ok. Publicaciones, artículo 10. En el caso de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior, ese se recuerdan que se refiere a notificarle a los colindantes. En caso que no se pueda, dice, entonces el notario lo hará constar poniendo razón en el expediente. O sea, se tiene que poner una razón indicando, miren, no fue posible localizar notificarle a los colindantes, poseedores o propietarios. Y dispondrá la publicación de un edicto en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país. El edicto deberá contener nombre del solicitante, objeto de las diligencias, área real y área inscrita en el registro de la propiedad inmueble, números registrales y dirección exacta del inmueble cuya rectificación de área se solicita, citación a los posibles opositores. Ya con esta publicación, entonces, los probables opositores van a tener derecho de acudir por las vías correspondientes, porque el notario tuvo que haber indicado la dirección de su sede notarial, de su oficina o de la casa del notario, o donde tiene ubicada su sede, y los que quieran manifestar su oposición, pues poder dirigirse al mismo. Si dentro de 8 días, dice el artículo 11, siguientes a la fecha de la publicación del edicto, se presentare oposiciones, el notario, con lo actuado, remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente, que ya saben ustedes cuál es, la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno, para que resuelvan las mismas. En la misma forma procederá si la oposición se presentare dentro de 8 días después de efectuar las notificaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Audiencia al Ministerio Público, artículo 12. En todos los casos de rectificación de área urbano será obligatoria la audiencia a la
al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, institución que debe evacuarla. Y finalmente, resolución, artículo 13. Llenado los requisitos anteriores, el notario dictará resolución, declarando con lugar la rectificación y haciendo constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, como las medidas lineales y los nombramientos. Esto, por supuesto, que no va a tener efectos jurídicos si no se remite al Registro General de la Propiedad, porque ahí es donde se tiene que hacer, en todo caso, hacer constar esa rectificación de área. Entonces, para eso, en igual forma, pasa. En igual forma que se hace en los procesos sucesorios, se recuerdan que cuando se termina el trámite del proceso sucesorio, intestado o testamentario, y que ahora pues ya no tenemos que pasar por el calvario de herencia, legados y donaciones, pues ya únicamente se van a hacer el testimonio de las partes conducentes del proceso de jurisdicción voluntaria y remitirlo al Registro General de la Propiedad para su inscripción. Pues de igual manera se va a hacer acá, se va a hacer un testimonio de las partes conducentes. Eso está regulado en el artículo 14 de este decreto. Dice, dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Estos son los documentos más importantes. Por eso se le llama testimonio de las partes conducentes. Con base en el testimonio que se refiere a este artículo, el registro de la propiedad inmueble deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación del área del inmueble. Y finalmente, en el artículo 15, archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente indicando esa circunstancia. Y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha lo remitirá al Archivo General de Protocolos para su archivo. Eso ya lo conocemos. Entonces, el trámite de la jurisdicción voluntaria no se divorcia entre un trámite y otro, son muy similares. Por supuesto que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, pero en la mayoría de casos viene siendo lo mismo, o sea, la redacción es similar. Por supuesto que yo siempre lo he dicho, el notario no puede hacer gala de su buena memoria. El notario y el abogado no tienen que presumir de su buena memoria, porque dejan de ser, digamos, como que leales con su cliente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de cómo un dignatario, un mandatario, un presidente, un primer ministro, cuando, por ejemplo, da su discurso ante Naciones Unidas o ante un organismo o a una cadena de prensa, hay algunos que tienen una oratoria invidiable y que pues tienen un léxico muy florido y rico, pero el verdadero mandatario lee porque no se puede dar el lujo de cometer errores, y el ser humano, por su misma naturaleza, el ser humano puede cometer errores. Entonces hay momentos en que no se debe cometer errores. Entonces, por eso es que esos grandes dignatarios, cuando dan un mensaje a la nación, leen. Muchos, por ejemplo, utilizan esa famosa que le pasan en una pantalla el discurso y pareciera que está viendo la pantalla, pero está leyendo un discurso, pero eso es lo correcto. Entonces el notario y el abogado, en el ámbito de su competencia, debe de leer. Entonces mi sugerencia es que cuando usted ejerza, pues usted va a saber jurisdicción voluntaria, porque la va a estudiar, ya lo poquito pues que aquí hemos hablado de jurisdicción voluntaria, pues lo va a profundizar, pero siempre tenga su ley a la par. Siempre lea antes lo que usted ya sabe, refuércelo con lo que dice la ley y redacte a su leal saber y entender, y revise, confronte, integre, interprete, porque eso es lo correcto. Entonces, por supuesto, a nosotros nos falta todavía un poquito, porque ahí sí que lamentablemente por las circunstancias que estamos viviendo de estar dando clases a distancia, no podemos, a nosotros nosotros como que somos ustedes y yo que estamos hablando de jurisdicción voluntaria notarial o derecho notarial,
pues necesitamos práctica, y la práctica es redacción de documentos notariales. Yo esperaría que el otro semestre, cuando ustedes, todos o su gran mayoría, pasen al curso de Derecho Notariado 4, donde tendrán que pues, redactar escrituras públicas, pues no estén a distancia, porque qué complicado es esto. Pero ahí sí que no hay peor lucha que la que no se hace. Yo en lo personal voy a tratar de que practiquemos redacción, y por supuesto que el examen final va a venir con redacción. Este segundo parcial debía de haber llevado redacción, pero ahí sí que no podíamos hacerlo por las circunstancias que ustedes ya conocen. Entonces, un poquito corriendo, un poquito apresurados, un poquito pues ahí tratando de abarcar, pero sí, gran función del estudiante es leer en casa. Es imposible aprender derecho solo escuchando al profesor, al disertante, y quedarse con eso. Si ahorita usted se queda con lo poquito que aquí pudimos haber aclarado dudas, no es suficiente. Usted tiene que estudiar, usted tiene que comprar su ley, imprímala, son 13 artículos, 14 con el de la vigencia, no es mayor cosa. De hecho yo la imprimí, tiene 4 hojitas, tamaño carta, hay material donde leer, hay libros donde profundizar, practique los procedimientos, acta de requerimiento y todas las fases, así como ha practicado, por ejemplo, el proceso civil, el proceso laboral, el proceso constitucional. Practique jurisdicción voluntaria, que son procesos también, son fases, o sea, un instrumento, otro instrumento, acta de requerimiento, resolución de trámite, notificación de la resolución de trámite, edictos, acta. Por ejemplo, aquí se discierne el cargo al medidor, se reciben planos, se reciben certificaciones del registro de la propiedad, se reciben declaraciones testimoniales, se notifica a los interesados colindantes, y si no, pues se hacen publicaciones. O sea, todo eso es parte de lo que tiene que ser de nuestro conocimiento. Bueno, jóvenes, este sí fue un verdadero monólogo porque no los he escuchado. Por favor, quiero escucharlos y descansar un poquito la voz. ¿Alguna observación, pregunta? ¿Cómo les fue en el examen? Pues yo creo que bien a la mayoría. Les cuento que ya recibimos los trabajos. Pues no se cumplió con los tiempos. El tema de los tiempos, ahorita les doy la palabra. El tema de los tiempos a veces pareciera como que es ganas de joder del profesor. Disculpen la palabra, pero no es una mala palabra. Pero no es eso. ¿Saben qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a cumplir plazos. Primero, con nosotros mismos. Si yo me levanto tarde, probablemente no voy a llegar a tiempo a la reunión que tenía con mi cliente. No puedo llegar tarde, no, yo no puedo llamar a mi cliente y decirle, mire, fíjese que espéreme o cancelo mi reunión porque hay mucho tráfico, o se me pinchó una llanta, o qué sé yo. Y mucho menos, por ejemplo, no voy a llegar tarde a una audiencia, o peor aún, no voy a dejar de presentar una demanda donde me puede prescribir un derecho, no voy a dejar de presentar un recurso, una apelación, un amparo, ¿verdad? O sea, los plazos son importantes para el abogado y para el notario. Entonces, ¿por qué uno de profesor le pone plazos a los alumnos? Porque tenemos que acostumbrarnos a cumplir con los plazos. Sí, pero es que había mucho tráfico. Pero el tráfico no es para usted, ni para él, ni para ella, ni para nosotros, ni para vosotros. El tráfico es para todos. Pero si todos nos vamos a excusar con el tráfico, entonces es complicado. Entonces, yo, por ejemplo, les cuento por experiencia personal, porque también he sufrido de esa situación del tráfico. Yo, cuando tengo un compromiso, yo prefiero estar 1 hora antes y no llegar 5 minutos después. Entonces, le toca a uno esperar, pero es parte de, digamos, del profesionalismo. ¿Qué manda? ¿Quién me pidió la palabra? Muy buena tarde, licenciado.
Hola Jennifer. Mire, la verdad, usted tiene razón con lo del tiempo y lo de, ahí sí que lo de los plazos, por algo es que los ponen. Yo fui una de las alumnas que llegó tarde, fuera de tiempo. La verdad, yo fui la que había propuesto que fuera para el día de hoy y al final pues también se me complicaba para el día de hoy. Había pedido favor. Sí, ríanse, nada. Em, Karma. para que me lo llevara y al final el mensajero nunca llegó. Le escribía, le escribí al auxiliar como a las 10 de la mañana porque dije, bueno, entonces me va a tocar irme, ya tenía tiempo de no manejar moto por un accidente que tuve, entonces dije, no, si me voy, yo vivo hasta San Pedro Ayampuco, entonces dije, si me voy de aquí en bus, no llego. En Uber, carísimo, de aquí hasta allá. Entonces dije, me va a tocar otra vez usar la moto. Entonces, pero se me imposibilitó de verdad poder llegar a tiempo. Em, no sé aquí qué es lo que vaya a proceder. Su colega me dijo de que pues él lo que me lo podía recibir, más estaba en sus manos que fuera a pasar. Que porque sí, sí, sí estuvo fuera de tiempo, entonces no sé. Bueno, gracias por su honestidad ahí de contarnos sus vicisitudes. No, no me reí de mala onda, oye. Solo, que usted me dice que usted fue de las que propuso para el lunes y yo digo, pero si sábado, pero bueno, sábado era muy justificable, pero domingo, digo, si el domingo hay menos tráfico. Yo el domingo, por ejemplo, tuve que ir a hacer un mandado a Villanueva. Me hice 16 minutos a Villanueva. Y digo yo, pero si yo me acordé de ustedes, dije, bueno, quisieron domingo. Por supuesto que el domingo también es sagrado, va para la familia, para el descanso, para las otras actividades, pero yo consideré que era para efectos de entrega de trabajo, era más factible hacerlo día domingo. Pero bueno, la mayoría se respetó la democracia y la mayoría pues consideró que el lunes era mejor y dentro de ellos usted. Por eso lo pusimos lunes, ¿verdad? La diferencia es que mi oficina pues está abierto todo el día en horario hábil, mientras que en un McDonald's, en un lugar de comida rápida, en algún lugar donde nos hubiéramos reunido, ahí sí que a la hora indicada nos hubiéramos retirado y ahí sí hubiera sido más complicado porque ni siquiera entregarlo extemporáneo se hubiera podido. Entonces esa era una de las ventajas de hacerlo en mi oficina, pero ahí le vamos a ver en el momento de calificar, Jennifer. Yo la verdad es que pues no la quiero meter en problemas con sus compañeros porque, y también les agradecería a los compañeros de Jennifer que se den cuenta pues que ella asumió la responsabilidad de entregar el trabajo con las vicisitudes que tuvo y que pasó y que pues cualquier otro pudo haberse comprometido y no se hizo, entonces que tampoco la vayan a estar reprochando o recriminando porque a cualquiera nos pudo haber pasado. Pero no tengan pena, vamos a ver cómo nos arreglamos en el camino en el sentido correcto y ético, ¿verdad? Por supuesto, en el sentido de que ya al ver el trabajo y ver si pues que cumple con los requisitos y todo eso, pues tomar en consideración la honestidad de Jennifer en el sentido de la explicación que nos dio. ¿Alguien más? Muchas gracias, licenciado. Un Y gusto. de nuevo, disculpe, me dio gran pena por su colega, porque pues él ya iba de salida, entonces, sí. Él trabaja conmigo, él es asistente mío, no se ha graduado, no es mi colega, Ok, es mi, él es mi asistente y él fue mi alumno también, pero en otra universidad privada. Pero yo le voy a transmitir a él su agradecimiento. Que manda Gustavo, gracias. a la orden. Lick, buenas tardes. Yo solo tengo duda con el tema de las exposiciones. No sé en qué fecha vamos a iniciar solo para tenerlo acá anotado, ya que somos el grupo número 1. Excelente, excelente pregunta. Fíjese que hace un momento yo le preguntaba a la asistente
del séptimo y noveno semestre, que es Rocío Miguel. Le decía, buenas tardes, Rocío, ¿cómo está? ¿Qué tal está? Rocío, ¿cuándo inician los finales? Y porque dependemos de eso. Pero no sé si ustedes tienen información ya. Aún no, Lick. Sí, porque digamos, nosotros solo tendríamos mayo, porque recuérdense que junio es mes de escuela de vacaciones. Entonces, pues yo diría que deberíamos de empezar lo más pronto posible, pero el otro tema es que también quisiera que practicáramos redacción. Entonces, déjenme ver cómo me las ingenio de aquí al miércoles o de aquí a mañana y yo les hago saber por medio del WhatsApp, porque me interesa escuchar sus observaciones y necesito también escucharlos hablar con relación a los trámites, pero también necesito que practiquen redacción, entonces veremos cómo los solucionamos. Por favor, hay varias solicitudes. En el orden que me pidieron la palabra, por favor, pueden hablar. Yomali. Lick, perdone, fíjese que solamente yo había consultado con otra catedrática por otra cuestión y ella me indicó, me mandó el calendario, que los exámenes finales son del 18 al 29 de mayo. Ya le mandó la impresión, sí, porque a mí no me ha llegado, por lo menos a todos mis compañeros, pero por lo menos en el WhatsApp oficial no me ha llegado. O sea, usted dice del 18, lunes 18 al 29. De plano va a ser 18, 20, 22, 26 y 28, por ahí va. Entonces todavía tenemos tiempo. Si es así, yo diría que de aquí al miércoles ya tenemos una información mayor, más oficial. Si fuera así como usted me está diciendo, Yomali, pues sería ideal porque ahí sí nos daría tiempo para practicar redacción y para las exposiciones. Originalmente habíamos platicado que las exposiciones iban a ser la primera semana de mayo. Estamos hablando de 4 y 6. 4 y 6. Entonces, si usted si confirmamos que son 4 y 6, perdón, que los exámenes van a empezar el 18, creo que 4 y 6 se pueden mantener, pero yo se los voy a oficializar para que pues haya certeza en eso. Entonces, en 2 sesiones tendríamos que terminar las exposiciones. ¿Quién me pedía la palabra adicionalmente? Si quiere, háganla aquí. Buenas noches. Yo solo quería preguntar, digamos que en este último examen va a venir todo el contenido de todo el semestre o solo de lo que se va a ver de hoy en adelante. No tendría que ser de todo porque yo le podría decir, mire, redácteme una acta notarial de requerimiento de cambio de nombre o de requerimiento de determinación de preñez o de proceso sucesorio intestado. Podría ser de cualquiera. Por supuesto que no les voy a poner a redactar un expediente completo, pero sí algún documento o la resolución de trámite o la resolución de fondo, y probablemente no se los ponga así como completo desde la primera palabra hasta la última, sino que tal vez yo redacte parte del instrumento y ustedes solo tengan que llenar partes conducentes, me explico. Pero sí necesito que practiquen de todo, porque estamos en un nivel académico que ustedes están más cerca que lejos de ser profesionales. Están más cerca de ser profesionales que lejos. Lejos estaban cuando iban en segundo año, en primer año. Ahorita están, ya huelen a abogado y notario. Entonces, no podemos
no podemos pedir, digamos, ay, que mucho. No. Aquí a estudiar, jóvenes. Y ustedes hicieron los trabajos, espero, o la mayoría. Pues no nos queda más que leer, practicar. Cuando ustedes el otro semestre reciban notariado 4, pues van a aprender a redactar escrituras públicas. Y, por ejemplo, si ustedes en los derechos procesales tienen que saber cómo hacer un amparo, tienen que saber cómo hacer una demanda laboral en un ordinario, o tienen que saber cómo hacer un juicio ejecutivo en la vía de premio, una demanda o una solicitud de divorcio en la jurisdicción voluntaria judicial. Se tiene que saber. Ahora, de memoria, pues yo no pido memoria, porque nosotros tampoco estamos aquí de ver quién tiene mejor memoria, pero sí saber hacerlo. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí tiene que ser de toda la jurisdicción voluntaria que hemos visto, por supuesto, ¿verdad? De todos los trámites que hemos visto. Gracias. Ok, entonces estamos en comunicación para oficializar el tema. Y repito, si el caso fuera que vamos a los exámenes van a comenzar hasta el 18 de mayo, entonces el 4 y el 6, que sería la semana entrante, empezaríamos con las exposiciones, y el grupo 1, del cual se me preguntaba, sería el día 4, lunes 4 de mayo. Recibiríamos, habíamos quedado 10 o 15 minutos. Voy a verificar eso porque se los quiero dar en una forma muy puntual. Son 10 minutos, licenciado. Bueno, así dice en el archivo que usted envió. 10 minutos, ¿cuánto sería dividiéndolo en hora y media? 9 grupos. Si ves, ok, sería la mitad, entonces la mitad el día lunes y la mitad el día miércoles, y la otra semana reforzamos redacción. Yo voy a empezar a dejarles de una vez algunos trabajos para los que lo quieran ir haciendo en su casa, para ir, porque sobre lo que yo doy y sobre los indicios que yo les doy, sobre eso examino. Yo no les hago nada así oculto que les voy a sacar del sombrero un conejo, porque no se vale. Si yo les pido a ustedes certeza jurídica, pues yo también tengo que dar certeza jurídica. ¿Qué manda Dalila? ¿Será posible, buenas noches, licenciado, una consulta? ¿Será posible que los compañeros, después de su exposición, nos compartan sus documentos? Sí, muy buena propuesta. Voy a averiguar si está ¿cómo se llama? En la Facultad de Derecho está habilitado la fotocopiadora. Si está habilitado, de repente consigo autorización para que me reproduzcan los trabajos. Sería por cada grupo, ¿verdad? Si me lo reproducen, pues que nos lo patrocine la facultad. Yo les confirmo para el día miércoles si logré eso. Muchas gracias, licenciado. Por lo regular, los exámenes finales son las últimas 2 semanas de mayo. Perfecto. Ok. Entonces estamos. Lick va a tomar la foto. Chica. ¿Cuántos puntos? Le voy a apuntar el nombre y le voy a dar un par de puntos extras. Si quiere, le mando la foto de screenshot aquí. Bueno, sí, se me estaba olvidando. Y es que aquí pongo la hora. Muchas gracias. Bueno, les deseo buena tarde, buena noche, y nos vemos el miércoles, primero Dios. Feliz noche, licenciado.